Algo enorme acaba de cambiar en esta guerra, y ocurrió en las últimas 12 horas. Un F-16 ucraniano, un caza donado por la OTAN que Rusia aseguró que nunca marcaría ninguna diferencia, acaba de derribar un Su-35 ruso. No con un misil Patriot, no desde tierra, sino en el aire, casa contra casa. Y hoy, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos lo confirmó ante el Senado de los Estados Unidos. Esa confirmación, por sí sola, cambia por completo el cálculo de esta guerra. Pero eso ni siquiera se acerca a lo más importante que ocurrió hoy. Quédense conmigo. Mi nombre es Ben Hodges. Comandé las fuerzas del Ejército de los Estados Unidos en Europa. He dedicado mi carrera a estudiar cómo combaten los ejércitos, cómo se ganan las guerras y cómo caen los imperios. Y les digo ahora mismo que, al 22 de julio de 2026, lo que estamos presenciando en los campos de batalla de Ucrania no es otra cosa que una revolución estratégica. Rusia no está ganando esta guerra. Rusia está desangrándose. Y hoy las pruebas de ello son abrumadoras. Comencemos con lo que el mundo entero comenta esta mañana, el derribo del F-16. El 8 de julio de 2026 ocurrió algo sobre el frente oriental que Rusia intentó desesperadamente explicar. Un Su-35 ruso, uno de los cazas de superioridad aérea más avanzados de todo el arsenal de Moscú, un avión de generación 4,5 equipado con motores de empuje vectorial y algunos de los radares más potentes jamás instalados en una aeronave de combate rusa, fue destruido. El lado ruso comenzó de inmediato a construir su propia narrativa. Canales de Telegram favorables a la guerra afirmaron que había sido un sistema Patriot. Dijeron que un misil Patriot había emboscado al piloto. Pero los analistas de aviación se mostraron escépticos. Y durante casi 2 semanas, la verdad permaneció cuidadosamente resguardada. Luego, ayer, 21 de julio, el general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, compareció ante el Comité de Asignaciones del Senado de los Estados Unidos y lo dijo con total claridad. El F-16 de Ucrania consiguió su primera victoria confirmada aire-aire. Un caza ucraniano, pilotado por un aviador ucraniano, miró de frente a un Su-35 ruso y el piloto ucraniano ganó. Permítanme explicar por qué esto es tan importante. Porque no quiero que nadie subestime lo que acaba de suceder en los cielos del este de Ucrania. Cuando Ucrania recibió sus primeros F-16, Moscú se burló. Los medios estatales rusos calificaron la entrega como un gesto meramente simbólico. Los analistas militares rusos aseguraban que esos cazas occidentales de generaciones anteriores no tenían ninguna posibilidad frente al Su-35. Y sobre el papel tenían un argumento. Los F-16 ucranianos pertenecen a la variante MLU. La mayoría fueron construidos entre 1982 y 1990. Portan misiles AIM-120 AMRAAM de generaciones anteriores. El Su-35 dispone de armamento de mayor alcance, un radar superior y puede volar a mayores altitudes y velocidades. Si uno se limitara a comparar las especificaciones técnicas, el avión ruso debería haber ganado ese enfrentamiento. Pero aquí está lo que las especificaciones no cuentan. Las guerras no se libran sobre el papel. Lo que ahora estamos descubriendo es que este enfrentamiento no fue un simple combate uno contra uno. Canales ucranianos de OSINT, con una sólida credibilidad en informes anteriores, describieron una emboscada perfectamente coordinada. 3 F-16 actuando juntos, con radares terrestres proporcionando datos de localización en tiempo real. Uno de los aviones voló a menor altitud, actuando como señuelo y atrayendo al Su-35 hacia una zona de destrucción. Los otros dos maniobraron hasta alcanzar la posición de disparo, y la red escalonada de defensa aérea de Ucrania, las baterías Patriot, los sistemas NASAMS y los sensores terrestres integraron toda la información en una única imagen operativa. El piloto del Su-35 nunca vio venir el ataque. Eso no representa solamente una victoria táctica, es una demostración de una guerra basada en sistemas integrados que Rusia no ha logrado replicar durante 4 años y medio de combate. Ucrania combinó sensores occidentales, misiles occidentales, entrenamiento de la OTAN y su propia creatividad operativa para lograr un derribo que la plataforma de superioridad aérea más avanzada de Moscú fue incapaz de evitar.
Y eso tiene implicaciones enormes. Rusia ha utilizado durante todo este tiempo la amenaza de su aviación para mantener bajo presión a las fuerzas terrestres ucranianas. Los Su-35 y Su-30 rusos han estado lanzando bombas planeadoras desde largas distancias, soltando municiones guiadas desde territorio ruso contra ciudades ucranianas, puentes, líneas de suministro y posiciones militares. La razón por la que Rusia podía hacerlo con relativa impunidad era la percepción de que sus aeronaves operaban fuera del alcance de Ucrania. Ahora esa percepción ha desaparecido. Cada piloto ruso que vuele cerca de la línea del frente tendrá que preguntarse si hay un F-16 esperándolo más allá del alcance visual. Ese cambio psicológico es real y modificará la forma en que Rusia utiliza su fuerza aérea. Más cautela, mayor distancia respecto al frente, menos ataques. Eso significa menos bombas planeadoras cayendo sobre las ciudades ucranianas, y esa es una consecuencia directa y medible de un solo combate aire-aire. Pero ahora hablemos de lo que ocurrió en el aeródromo de Kalino, porque lo que Ucrania logró allí en las últimas 24 horas es extraordinario. El aeródromo de Kalino se encuentra a 7 kilómetros al este de la ciudad de Kursk. Es la base del 14º Regimiento de Aviación de Cazas de la 105ª División Mixta de Aviación de Rusia. Durante mucho tiempo, esta base ha servido como punto de partida para las operaciones aéreas rusas contra posiciones ucranianas en las regiones de Sumy y Kharkov. Ucrania ya había atacado este lugar anteriormente, pero lo que ocurrió durante la noche del 21 de julio fue diferente. La 15ª Brigada Independiente de Reconocimiento de Artillería de Ucrania, conocida como Black Forest, envió drones de ataque contra ese aeródromo. Destruyeron un caza MiG-29 que se encontraba en tierra, y al mismo tiempo destruyeron el sistema antiaéreo Pantsir S-1, que estaba desplegado específicamente para proteger esa aeronave. Permítanme repetirlo. Ucrania eliminó el sistema de defensa aérea, cuya misión era impedir que Ucrania destruyera ese avión. Los drones de reconocimiento registraron toda la operación. Las imágenes muestran al dron de ataque aproximándose a 2 aviones rusos estacionados uno junto al otro. Luego se produce la explosión y después la cámara enfoca el sistema Pantsir, que desaparece tras una segunda explosión. Ahora bien, esto fue lo que destacó esta mañana el titular de United 24 Media. Los Pantsir, los Tor, los MiG e incluso los Su-35 no lograron impedir el ataque de Ucrania contra Kalino. Los múltiples sistemas escalonados de defensa aérea desplegados alrededor de la base fueron insuficientes para detener el ataque. Este es un patrón que debemos comprender a fondo. Rusia tiene el equipo, Rusia tiene el armamento, pero sus sistemas no se comunican entre sí de manera eficaz. Su cobertura de radar presenta vacíos, su tiempo de reacción es lento. Y los operadores de drones ucranianos han pasado 4 años estudiando exactamente dónde se encuentran esas brechas. Ucrania no está luchando contra el ejército ruso tal como existe sobre el papel. Está luchando contra el ejército ruso tal como funciona en la realidad. Y la diferencia entre ambas cosas es donde Rusia sigue perdiendo. Ahora traslademos nuestra atención al frente marítimo, porque las cifras que llegan desde el mar de Azov son impresionantes. Hoy, 22 de julio, la Fuerza de Drones de Ucrania atacó otros 13 buques pertenecientes a la llamada Flota en la Sombra de Rusia. Con ello, el número total de embarcaciones alcanzadas asciende a 196. Piensen en lo que eso significa. Casi 200 embarcaciones, petroleros, buques de carga, transbordadores, remolcadores, todos ellos sancionados por la comunidad internacional, todos transportando combustible y suministros hacia la Crimea ocupada por Rusia y hacia las fuerzas militares rusas desplegadas en la región. Todos ellos han sido alcanzados por drones navales ucranianos. No se trata de una serie de ataques aislados, es una campaña sostenida de interdicción marítima. Ucrania la bautizó como Operación Molochka o Operación Dairy, una referencia irónica a la llamada Ruta de la Leche que estos petroleros supuestamente debían recorrer. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, conocido por su distintivo de llamada Madiar,
ha publicado un mensaje cada noche después de cada operación. Su declaración más reciente fue contundente. La flota en la sombra abandona el Chad. Ahora bien, ¿por qué esto tiene importancia estratégica más allá del campo de batalla? Porque la flota en la sombra es la forma en que Moscú obtiene ingresos. Son los buques que Rusia utiliza para transportar petróleo sancionado, eludiendo las restricciones occidentales. Cuando Ucrania hunde o daña estos barcos, no solo corta el suministro de combustible hacia Crimea, también reduce los ingresos que financian los misiles rusos, los drones rusos, los proyectiles de artillería rusos y los soldados rusos. Ucrania está atacando el motor económico de esta guerra, y Occidente, que durante meses debatió si Ucrania debía tener permiso para atacar objetivos dentro de Rusia, ha guardado en gran medida silencio mientras Kiev desmantela metódicamente la logística marítima de Moscú, utilizando drones cuyo costo representa solo una fracción de lo que Rusia invierte en cada uno de esos petroleros. Y ahora necesito hablarles del acontecimiento más inquietante de esta mañana, porque es político, y está ocurriendo a puerta cerrada de una manera que debería preocupar a todas las personas que siguen este conflicto. El 21 de julio, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, apareció en Berlín junto al canciller alemán Friedrich Merz y confirmó algo realmente extraordinario. Antiguos altos funcionarios alemanes y antiguos altos funcionarios rusos celebraron una reunión secreta en Bakú, Azerbaiyán, entre el 12 y el 14 de julio. Estaban allí para debatir posibles vías para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Permítanme ser preciso sobre quiénes estaban en esa sala. Según los informes, la delegación alemana incluía a Ronald Pofalla, ex jefe de gabinete de la canciller Angela Merkel, y a Matías Platzek, ex primer ministro del estado de Brandeburgo. La delegación rusa incluía, según esos mismos informes, a Valery Fadeyev, jefe del Consejo de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Putin, y a Víktor Zubkov, ex viceprimer ministro ruso que actualmente preside el Consejo de Administración de Gazprom, la empresa estatal de energía de Rusia con vínculos directos con la estructura financiera del Kremlin. Aliyev afirmó que su gobierno no sabía nada de la reunión hasta que revisó los registros de vuelo. Sus palabras fueron cuidadosas, pero la implicación fue clara. Ambas delegaciones llegaron a Bakú sin informar a las autoridades azerbaiyanas y mantuvieron conversaciones sobre el futuro de Ucrania sin la presencia de Ucrania y sin ningún mandato oficial de un gobierno elegido democráticamente. El canciller Merz declaró que no tenía conocimiento de esa reunión. El gobierno alemán se ha desvinculado oficialmente de esas conversaciones, pero, como suele decirse, el daño ya está hecho. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania respondió rápidamente esta mañana. Su portavoz, Oleh Nikolenko, afirmó de manera categórica que esas conversaciones no tienen ningún mandato oficial por parte de Ucrania y que su importancia para un verdadero proceso de paz es, en sus propias palabras, prácticamente nula. Entiendo la postura de Ucrania y desde un punto de vista estratégico, Kiev tiene razón al responder con firmeza. Porque esto es precisamente lo que hace este tipo de diplomacia paralela. Envía a Moscú el mensaje de que existen voces influyentes en Alemania dispuestas a explorar condiciones de paz sin la participación de Ucrania. Y cada vez que ese mensaje llega al Kremlin, refuerza la principal convicción estratégica de Putin, que si consigue resistir el tiempo suficiente, la coalición occidental terminará fracturándose. Los servicios de inteligencia rusos llevan aplicando esta estrategia desde el inicio de la guerra. Buscan divisiones, buscan personas dispuestas a conversar fuera de los canales oficiales, y utilizan esos contactos para construir una imagen de debilidad occidental que posteriormente explotan en la mesa de negociación. Sean quienes sean esos antiguos funcionarios alemanes, y cualesquiera que hayan sido sus intenciones personales, entregaron a Moscú un regalo propagandístico. Y Moscú lo aprovechará. También quiero relacionar esto con otra información publicada a principios de este mes. Fuentes cercanas al gobierno ruso dijeron al Financial Times que es poco probable que Moscú participe seriamente en negociaciones antes de febrero de 2027. La razón es muy concreta. Según esas fuentes,
Putin cree que para entonces las fuerzas rusas habrán completado la ocupación de toda la región de Donetsk y que Estados Unidos presionará a Ucrania para aceptar concesiones territoriales en lugar de continuar la guerra. Ese es el plan de Putin. No busca la paz, busca tiempo. Busca negociaciones congeladas que permitan a sus fuerzas consolidar las ganancias obtenidas mientras la opinión pública occidental se cansa del costo de apoyar a Ucrania. Cada reunión realizada por canales paralelos, cada contacto no oficial entre funcionarios rusos y figuras occidentales fuera de los mecanismos formales favorece ese plan. Y eso me lleva a otro acontecimiento ocurrido esta semana en el Senado de los Estados Unidos, del que quizá no se ha hablado lo suficiente. El general Dan Kane, el mismo hombre que confirmó el derribo del Su-35 por parte del F-16, también dijo algo más ante el Congreso. Afirmó que Rusia no es amiga de Estados Unidos. Señaló que las relaciones entre Washington y Moscú siguen siendo profundamente complejas. Y añadió que el sistema escalonado de defensa de Ucrania, construido con apoyo de la OTAN durante los últimos años, está funcionando a un nivel que realmente ha sorprendido a los planificadores militares rusos. Kane también compareció en una audiencia en la que la administración Trump solicitó otros $88 mil millones en fondos de emergencia, un paquete que combina apoyo para el conflicto con Irán y asistencia al sector agrícola, reflejando hasta qué punto la atención estratégica de Estados Unidos se encuentra actualmente repartida entre múltiples escenarios. Ese contexto es importante. Estados Unidos está gestionando simultáneamente una confrontación cada vez mayor con Irán por el estrecho de Hormuz. Mantiene operaciones en Kuwait, lleva a cabo ataques aéreos por 11ª noche consecutiva contra posiciones iraníes y supervisa las continuas entregas de armamento de Corea del Norte a Rusia. Los comandantes estadounidenses están manejando varias crisis al mismo tiempo, y aún así, la confirmación de la primera victoria aire-aire de un F-16 ucraniano se produjo precisamente durante esa audiencia. Eso fue deliberado. Es un mensaje dirigido a Moscú de que Washington, a pesar de todo lo que enfrenta en otros frentes, sigue observando y se siente orgulloso de lo que Ucrania ha logrado con las armas proporcionadas por Estados Unidos. Ahora quiero hablarles de algo que no ha recibido suficiente atención en los medios occidentales: los ataques contra Wildberries. Wildberries es una enorme empresa rusa de comercio electrónico y logística, y esta mañana, 22 de julio, Ucrania atacó otros 2 de sus centros logísticos. ¿Por qué es importante esto dentro de una actualización sobre la guerra? Porque la red de distribución de Wildberries ha sido identificada como parte de la cadena de suministro militar rusa. La inteligencia militar ucraniana ha documentado cómo Rusia ha utilizado infraestructuras logísticas civiles, almacenes, centros de clasificación y nodos de transporte operados por empresas como Wildberries para mover suministros militares bajo cobertura comercial. Al atacar esas instalaciones, Ucrania está golpeando la logística militar rusa de una manera que resulta mucho más difícil de defender políticamente para Moscú, porque cualquier medida de protección adicional deja al descubierto el uso militar de instalaciones que supuestamente son civiles. Se trata de una sofisticada guerra económica superpuesta a los ataques físicos, y refleja un nivel de inteligencia operativa que Ucrania ha desarrollado específicamente después de pasar años penetrando las redes logísticas rusas mediante inteligencia humana y capacidades de inteligencia de señales proporcionadas por sus socios occidentales. La asociación entre BAE Systems y la industria ucraniana, anunciada esta semana, también merece una atención especial. El fabricante británico de defensa BAE Systems ha firmado un acuerdo formal para producir el sistema de artillería ligera L-119 dentro de Ucrania. Esto es significativo por 2 razones. La primera es que significa que Ucrania comenzará a fabricar armamento occidental en su propio territorio, reduciendo su dependencia de las cadenas de suministro que atraviesan Europa y que son vulnerables a interrupciones. La segunda es que la base industrial de defensa ucraniana, que pasó de producir aproximadamente $1.000 millones anuales en 2022 a contar con un potencial superior a los $50.000 millones 4 años después, ahora se está integrando directamente con fabricantes de armamento bajo estándares de la OTAN. Ucrania ya no es simplemente un receptor de ayuda militar occidental.
Ucrania se está convirtiendo en un socio industrial de defensa. Y eso cambia de manera fundamental la ecuación de largo plazo de esta guerra. Luego está el Magura, porque hoy, 22 de julio, Estados Unidos anunció que comenzará a fabricar en su propio territorio el dron naval Magura de Ucrania. Para quienes no lo conozcan, el Magura es una embarcación naval autónoma que ayudó a hundir varios buques de la flota rusa del Mar Negro, incluidos barcos que la doctrina naval rusa consideraba altamente resistentes a este tipo de amenazas. El Magura es rápido, difícil de detectar por radar, puede transportar una importante carga explosiva y es lo suficientemente económico como para producirse en grandes cantidades. Cuando Estados Unidos comience a fabricarlo a gran escala, la capacidad de interdicción marítima de Ucrania aumentará de forma espectacular. Piensen en lo que significa esta combinación. Estados Unidos fabricando drones Magura. BAE Systems produciendo sistemas de artillería L-119 dentro de Ucrania. Los F-16 demostrando ahora su capacidad en combate aire-aire. Los buques de la flota en la sombra siendo atacados noche tras noche en el mar de Azov. Y el aeródromo de Kalino alcanzado mediante drones capaces de superar los sistemas de defensa aérea Pansir y Tor. Y la respuesta de la inteligencia rusa, según fuentes abiertas publicadas hoy, fue incluir al nuevo comandante del ejército ucraniano, el general Drapachi, en una lista de personas buscadas. Moscú emitió una orden de búsqueda contra él. Cuando tu enemigo coloca a tu comandante en una lista de personas buscadas, eso no demuestra fortaleza, demuestra frustración. Es el comportamiento de un ejército que está perdiendo la batalla por la información y el mando. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Qué nos dicen realmente todos estos acontecimientos cuando se observan en conjunto? Porque de manera aislada, el derribo de un Su-35, el ataque al aeródromo de Kalino, los drones Magura, la campaña contra la flota en la sombra y la producción de armamento dentro de Ucrania pueden parecer episodios independientes, pero no lo son. Todos forman parte de una misma transformación estratégica. Rusia comenzó esta guerra convencida de que podía imponerse mediante la superioridad numérica. Más soldados, más tanques, más aviones, más misiles, más artillería. Esa era la lógica inicial del Kremlin. Sin embargo, 4 años después, Ucrania está demostrando que una fuerza militar más pequeña puede alterar el equilibrio cuando combina inteligencia de alta calidad, tecnología avanzada, operaciones no tripuladas y una integración efectiva con sus aliados. Eso no significa que Ucrania esté ganando la guerra de forma definitiva. Tampoco significa que Rusia esté al borde del colapso. El conflicto sigue siendo extremadamente peligroso. Las bajas continúan aumentando. Las ciudades siguen siendo atacadas y ambos bandos conservan capacidades militares significativas. Pero el campo de batalla ya no evoluciona en la dirección que Moscú esperaba en 2022. Cada mes que pasa obliga a Rusia a gastar más recursos para obtener avances cada vez menores. Cada sistema de defensa aérea destruido necesita ser reemplazado. Cada avión perdido representa años de producción y entrenamiento. Cada petrolero dañado reduce los ingresos necesarios para sostener el esfuerzo bélico. Y cada éxito operativo de Ucrania fortalece la confianza de los países que continúan suministrando asistencia militar. Ese es el verdadero cambio que estamos presenciando. No se trata únicamente de quién controla un pueblo o una línea del frente. Se trata de qué modelo militar está demostrando ser más adaptable. Hasta ahora, Ucrania ha mostrado una capacidad mucho mayor para innovar. Ha convertido drones relativamente económicos en armas estratégicas. Ha utilizado inteligencia en tiempo real para compensar la inferioridad numérica. Y ha obligado a Rusia a reaccionar constantemente en lugar de imponer el ritmo de la guerra. Ese cambio tiene implicaciones que van mucho más allá de Ucrania. Los ejércitos de todo el mundo están observando este conflicto. Están estudiando cómo un dron puede destruir un sistema de defensa aérea valorado en millones. Cómo una embarcación no tripulada puede hundir un buque de guerra. Cómo un F-16 puede derrotar a un caza que durante años fue presentado como uno de los más avanzados del arsenal ruso. Y cómo la combinación de inteligencia, precisión y producción industrial puede modificar el equilibrio de poder en una guerra moderna.
Por eso los acontecimientos de las últimas 24 horas son tan importantes. No representan un único punto de inflexión, representan la confirmación de una tendencia que lleva meses desarrollándose y que ahora resulta imposible ignorar. La guerra continúa, pero la forma en que se libra está cambiando, y quienes no comprendan esa transformación corren el riesgo de interpretar incorrectamente todo lo que ocurra en los próximos meses. Y existe una última razón por la que todo esto importa. Las guerras no solo se deciden por el número de soldados o por la cantidad de territorio ocupado. También se deciden por la capacidad de aprender más rápido que el adversario. Eso es precisamente lo que Ucrania ha demostrado durante los últimos meses. Cada ataque exitoso ha sido utilizado para perfeccionar el siguiente. Cada operación ha generado nueva información. Cada éxito ha obligado a Rusia a modificar sus tácticas, desplegar más recursos y ampliar sus líneas de defensa. Y todo ello tiene un costo económico, un costo militar y un costo político. Mientras tanto, los aliados de Ucrania continúan adaptando su apoyo a las necesidades del campo de batalla. Ya no se trata únicamente de entregar equipos, se trata de compartir tecnología, de producir armamento conjuntamente, de integrar sistemas de inteligencia y de construir una capacidad militar sostenible para los próximos años. Ese proceso será mucho más difícil de revertir que cualquier paquete individual de ayuda, porque una vez que la industria de defensa ucraniana se integra con la de sus socios occidentales, esa cooperación deja de ser una medida temporal y pasa a convertirse en una capacidad permanente. Eso explica por qué Moscú intenta constantemente influir en el debate político dentro de Europa y Estados Unidos. El objetivo no es únicamente reducir el flujo de armas, también busca debilitar la voluntad política que sostiene esa cooperación a largo plazo. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas 24 horas muestran una realidad distinta. Sobre el terreno, Ucrania continúa adaptándose, continúa innovando y continúa encontrando nuevas formas de aumentar el costo de la guerra para Rusia. Eso no garantiza una victoria rápida, no elimina los enormes desafíos que todavía enfrenta, pero sí demuestra que el conflicto está entrando en una nueva fase en la que la tecnología, la producción industrial y la capacidad de innovación serán tan importantes como el número de tropas desplegadas en el frente. Y esa es precisamente la razón por la que las noticias de hoy merecen tanta atención, no porque un solo combate haya decidido la guerra, sino porque todos estos acontecimientos, considerados en conjunto, muestran hacia dónde se dirige realmente este conflicto. Y ese rumbo podría definir no solo el futuro de Ucrania y Rusia, sino también la manera en que se librarán las guerras durante las próximas décadas. En definitiva, las últimas 24 horas no ofrecen una imagen de una guerra que se esté estabilizando. Muestran un conflicto que sigue evolucionando a gran velocidad. Un conflicto en el que Ucrania continúa demostrando que puede combinar inteligencia, innovación y precisión para desafiar a un adversario mucho más grande. Al mismo tiempo, Rusia sigue intentando sostener su esfuerzo militar mientras enfrenta una presión cada vez mayor sobre su logística, su economía y sus capacidades operativas. Lo que ocurra a continuación dependerá de muchos factores, del apoyo internacional, de la capacidad industrial de ambos bandos, de las decisiones políticas que se tomen en Washington, Bruselas y Moscú, y por supuesto, de la evolución de los combates sobre el terreno. Pero hay algo que ya resulta evidente. Esta guerra ya no puede entenderse únicamente observando los mapas del frente. También debe analizarse a través de la guerra tecnológica, la producción militar, la inteligencia, la economía y la capacidad de adaptación. Porque, cada vez más, esos son los factores que están definiendo el resultado de este conflicto. Gracias por acompañarnos. Seguiremos atentos a cada nuevo acontecimiento y continuaremos analizando los hechos con información verificada a medida que se desarrollen.